Antes de empezar con la historia de hoy, me quedé un poco insatisfecho con la historia de ayer, la sentí muy light, así que decidí leer algo más fuerte hoy. Es una de las historias más fuertes que he leído, así que también tengo que leer lo siguiente. Antes de comenzar, este relato contiene lenguaje gráfico y descripciones explícitas de violencia. No es apto para menores de edad ni para personas sensibles a este tipo de contenido, así que se recomienda discreción. Dicho esto, empiezo la historia. Hay un eterno debate entre la vida y la muerte. Como médicos tenemos el juramento hipocrático, que no es otra cosa que la obligación de ejercer nuestra profesión sin llevar otro propósito más que el bien y la salud de los enfermos. Preservar la vida siempre será la prioridad. En la psiquiatría no estamos tan expuestos a estos dilemas como en las especialidades clínicas o quirúrgicas. Sin embargo, también tenemos nuestros casos. Primero que nada, debo advertir que este caso incluye descripciones de violencia extrema, incluso sobre niños pequeños. Por lo tanto, si son sensibles de corazón, les sugiero simplemente esperar al siguiente relato. Comenzaré con una pregunta incompleta. ¿Qué piensas cuando una persona está decidida a terminar con su vida? El caso en cuestión sucedió hace un par de años. Recibí en mi consultorio a un hombre mayor. Calculé que debía estar pasando los 60 y tantos. Su rostro estaba algo arrugado y su cabello era casi completamente blanco. Cuando abrí la puerta y mencioné su nombre, él entró y me dio un fuerte apretón de manos que incluso me lastimó. Por favor, tome asiento, le pedí señalando el sofá. Noté que el hombre tenía gafas oscuras, así que supuse que su visión no era buena. Vestía una chaqueta de piel color café y un pantalón de mezclilla azul que se veía bastante cómodo. A su izquierda hay un sofá, le dije, en caso de que no pudiera guiarse directamente por su vista. Gracias, dijo el hombre sonriendo. Se acercó al sofá y se sentó en él con un suave movimiento. Bueno, bienvenido, le dije con una sonrisa y me presenté. El hombre me sonreía, aunque no podía ver sus ojos por sus lentes. Miré que giraba un poco la cabeza hacia la izquierda cuando le hablaba. Entonces noté uno de esos aparatos de audición, un amplificador de sonido. Buenas tardes, doctora, me contestó amablemente. Gracias por recibirme tan apresuradamente. La cita había sido solicitada ese mismo día de forma urgente, y como uno de mis pacientes había suspendido, accedí a verlo ese mismo día. Bien, contesté. Dígame qué es tan urgente. Me incliné hacia enfrente, aún sin estar segura de si el hombre podía verme o no. Aún así era mi costumbre hacer sentir a los pacientes que eran escuchados. No puedo decirle lo que me pasa sin contarle un poco de mi historia, señaló. Ya sabe, el contexto es importante. Por favor, le contesté, haciendo un gesto innecesario con mi brazo. Cuando guste. Hizo una pequeña pausa. Supongo que pensaba por dónde comenzar. Tallaba sus manos en su pantalón de mezclilla, después miraba hacia las paredes y supuse que simplemente su visión era muy débil, pero algo de eso había ahí. Fui policía por 30 años, comenzó, y uno de los mejores. En la fuerza era muy reconocido, era aplicado, inteligente e incorruptible. Tenía las mejores calificaciones en los exámenes de honradez. No sé si sabe usted que se nos califican esas cosas. Sí, tengo algo de noción de eso, contesté. Mi expareja es policía. Lo sé, me contestó el hombre. De hecho, fue él quien la recomendó. Había terminado con mi novio un año antes de esa reunión, por lo cual me sorprendió que me dijera que había sido él quien me había recomendado, ya que, digamos, no terminamos en las mejores condiciones. Pero esa será historia para otro relato. Entiendo, le contesté, minimizando el hecho, pero por favor, continúe. Lo siento mucho por desviarme, hizo una pausa. Durante mis años en la fuerza, me tocaron infinidad de casos diferentes. Fui patrullero durante mis primeros 10 años laborales, para después pasar a homicidios, que es donde la mayoría de los compañeros policías desean estar. No es como en las películas de detectives, es un trabajo mucho más aburrido y burocrático, pero también tiene esas pequeñas anécdotas que te hacen el alma de la fiesta.
Me mantuve en pausa para que continuara. Quería llegar al fondo rápido, pues era tarde y era mi último paciente. Supongo que lo intuyó. Pero no quiero aburrirla con esas cosas. Déjeme avanzar un poco a un caso. Esto es importante para que entienda lo que me pasa. Adelante, le dije. Han pasado casi 20 años de esto, y yo tenía pocos años en homicidios cuando fuimos llamados para un caso. Mi compañero en ese tiempo era mayor que yo. Hoy él ya falleció. Yo estaba a mitad de mis 40 y esa semana nos habían colocado en el turno de la noche. Se nos informó por radio que debíamos ir a una escuela cercana, a donde estaban nuestras oficinas. Noté que su sonrisa estaba desapareciendo poco a poco conforme avanzaba con el relato. Era evidente que lo que estaba a punto de contarme le disgustaba. Desearía nunca haber respondido esa llamada. Bueno, desearíamos. Tomó un largo suspiro. Nos llamaron a esa escuela. Cuando llegamos, había un grupo de policías uniformados fuera de uno de los salones de clases. Por sus rostros pude notar que lo que estábamos por ver iba a ser escalofriante. Me acerqué a uno de ellos para pedir información y apenas pudo decirme a qué nos dirigíamos, haciendo el intento por no vomitar. Decidimos entrar. Mi corazón ya palpitaba fuerte, sin saber exactamente a qué me enfrentaría. Debo advertirle, doctora, que lo que está por escuchar es muy fuerte, incluso para mí, que había visto muchas cosas, pero esto fue algo que cambió mi vida por completo. Continúe, por favor, le pedí. También he escuchado muchas cosas fuertes, así que por favor no se guarde ningún detalle. Puede ser importante para darle una solución a su problema. Ojalá fuera así, contestó. Pero entramos apuntando con nuestras lámparas al salón de clases, donde estaban los policías afuera. Por alguna razón, me sorprendió que la escuela estuviera sin luz, pero después el velador nos informó que, al estar de vacaciones, los fusibles se apagaban para ahorrar un poco de gasto eléctrico. Cuando entramos, pudimos ver un pequeño bulto, justo en medio del salón. Los pupitres estaban apilados en una esquina, pues no estaban siendo utilizados. Por lo tanto, el espacio era amplio. Lo primero que noté fue que el pequeño no debía de tener más de 5 años. Mi compañero entró primero y lo miré hacer un gesto de terror. Después lo escuché pronunciar tantas maldiciones, todas las groserías como era posible conocer. Yo aún estaba a unos metros, pero me armé de valor y me acerqué. Se detuvo un poco y lo miré titubear. Debía estar mirando hacia los lados, pero sus gafas no me permitían notarlo. Cuando puse mi lámpara sobre él, miré la escena más horrible que pude imaginar. El rostro del pequeño estaba completamente desfigurado. Tenía tantas marcas de golpes y heridas en la cara. Sus ojos hizo una seña acercando sus manos a sus ojos, como intentando simular un ataque. El maldito clavó cuchillos en sus ojos. Podía ver su líquido intraocular mezclado con sangre, corriendo como lágrimas. Su cuello había sido degollado y estaba completamente desnudo. Su pecho estaba abierto. Yo he visto aperturas en incontables mesas de autopsia, pero es diferente cuando sabes que eso se lo realizó a una persona que ya estaba muerta, sin sentir nada. Yo no sabía si ese pequeño ángel estaba con vida cuando el maldito decidió que quería sacarle todos los órganos. Hice mi mayor esfuerzo por no mostrarme asqueada, pero el relato del hombre era tan aterrador y tan específico que en cierto momento sentí la necesidad de pedirle que parara. Pero no podía hacerlo. Debía conocer su caso para poder intentar al menos ayudarlo de alguna manera. Sus órganos estaban esparcidos por el piso. Más tarde, en la autopsia me enteré de que lo único que no encontraron fue su corazón. Sus pequeñas piernas también tenían heridas. Sus pequeños genitales habían sido arrancados. Su ano había sido ultrajado. Doctora,
Todo lo malo que puede imaginar, ese pobre niño lo sufrió aún en su pequeña inocencia. Yo ni siquiera pude imaginar lo que debió ser. ¿Cómo se conecta este caso de hace tantos años con lo que usted sufre hoy, oficial? Intentaba indagar un poco en la actualidad del hombre. Usted, como doctora, debería saber que esas imágenes se quedan para toda la vida, respondió. Sí, lo sé, respondí. Pero también sé que durante todos sus años usted tuvo un sinfín de evaluaciones psicológicas, así que supongo que en algunas de sus sesiones debió tocar el tema. Yo sabía esto porque mi exnovio policía me había contado que eso les daban. Así fue, contestó. Hablé de ello muchas veces, pero nunca conté todo lo que había pasado esa horrible noche. ¿Puede contármelo a mí? Le incité a continuar y él titubeó un poco. Mi compañero y yo tomamos notas y buscamos pistas con el estómago completamente revuelto y la cabeza completamente destruida. Evitaba lo más posible ver al pequeño recostado en el piso, con el rostro de terror. Por un momento me quedé solo, pues mi compañero tuvo que salir a realizar algunas llamadas por el radio de nuestra patrulla. En ese momento me acerqué al pequeño. Lo miré fijamente en su rostro desfigurado, el lugar donde debían estar sus pequeños ojitos. Hizo una pausa. Yo te prometo que no descansaré hasta encontrar y hacer pagar a cualquiera que te haya hecho esto. Te lo prometo por mi vida. Hubo un silencio total después de eso. Yo mejor me quedé callada, esperando a que él continuara o pudiera retomar la palabra. La pregunta que tenía en mente no la quise hacer, porque estaba segura de que él la contestaría en su siguiente frase. Nunca lo encontré, doctora. Ya son 22 años desde que ocurrió. Hace un año me jubilé con honores. Todos me despidieron como si fuera una especie de héroe policía con una carrera intachable de tantos años. Pero lo único en lo que yo podía pensar era en esa promesa incumplida que dejé. No es su culpa, intenté ayudarle. Hay muchos casos que jamás son resueltos. Usted sabe cómo funciona la justicia mejor que nadie. Sí, lo sé, contestó, pero él no lo sabe. ¿Él? Pregunté. El niño, me dijo, regresando su sonrisa que había perdido hace unos minutos. ¿Cómo? ¿El niño asesinado? Él no contestó, simplemente comenzó a hacer movimientos con su cabeza y a juguetear con sus manos. Cuando me jubilé, siguió, dejé por completo la fuerza. Me olvidé de todo lo que era trabajar, de los casos, de las calles peligrosas, de lo que se siente estar todos los días al tanto de las noticias porque piensas que quizás alguna de esas notas serán tus próximas 2 semanas de historia. Me olvidé de todo y creo que eso le molestó. Sentí su mirada fijamente a través de sus lentes oscuros. Él se molestó, doctora. Me lo hizo saber semanas después de que dejé de trabajar. Se molestó de que mi promesa quedara incumplida, de que me hubiera rendido. ¿Pero qué podía hacer? No pude encontrarlo cuando era activo, mucho menos ahora que soy jubilado. Espere un segundo. ¿Cómo sabe usted que se molestó?, le pregunté. La idea me parecía completamente descabellada. Porque él me lo dijo, respondió, nuevamente con esa sonrisa que comenzaba a odiar. ¿Se lo dijo de qué manera? Necesitaba respuestas claras. No verbalmente, pero me lo dijo, me respondió con una firmeza clara. Una noche, mientras miraba el fútbol en mi casa, al voltear a un costado vi ese rostro lleno de heridas, esos ojos aún escurriendo líquido intraocular, parado a un costado de mi reposé. Sus órganos caían de su abdomen al piso de mi casa. Su sonrisa me confundía. No sabía si estaba bromeando o qué pasaba. ¿Por qué diablos sonreía mientras me contaba esto? A partir de ese día no hubo día que no lo viera, doctora. Aparecía sobre la cama cuando intentaba dormir, en las esquinas de las habitaciones, del otro lado del cristal cuando tomaba un baño, en los pasillos del supermercado, en todas partes. Era un acoso constante. Sabía que le había fallado, pero él se esforzaba en recordármelo cada día de mi vida. ¿Y aún lo ve?
Era mi deber evaluar el caso. Siempre el escepticismo debe ser la primera opción. La esquizofrenia puede hacernos alucinar de tantas formas diferentes y hacernos creer que algo es real, pero usualmente la medicación ayuda. Dejé de verlo hace un mes, me contestó. ¿Ha estado tomando medicamento?, le pregunté. Él soltó una carcajada fuerte. ¿Usted cree que estoy alucinando, verdad?, preguntó molesto. Es mi deber descartar todo tipo de enfermedad mental primeramente, oficial. Y sí, debido al trauma y a tantos años bajo presión, yo pienso que sus visiones pueden ser una clase de alucinación por un trastorno o enfermedad mental. No es ninguna enfermedad, doctora. Conozco la psicología. Yo mismo estudié muchos años debido a que debía interrogar sospechosos. Era mi deber saber cómo funciona la mente humana. Pero aún así usted está aquí conmigo buscando una solución, le repliqué. ¿Quiere saber cómo terminaron las visiones, doctora?, preguntó en un tono evidentemente molesto. Se lo mostraré. Se quitó las gafas oscuras y lo que pude distinguir me aterró. Sus ojos ya no estaban. Sus cuencas estaban semiabiertas, vacías. Una oscuridad profunda había dentro de ellas. Noté a los costados de sus cuencas marcas de arañazos o de algún objeto cortante. Por mi intuición supe que intentó con sus manos arrancarse los ojos, y al no conseguirlo, utilizó algún objeto. Pero lo consiguió. El hombre se puso las gafas nuevamente después de unos segundos. Cuando dejé de verlo, comencé a escucharlo, doctora, dijo ahora sin sonrisa. Fue extraño, porque yo nunca había escuchado su voz, pero me hablaba al oído todos los días. Gritaba, lloraba. Sus gritos de histeria me aterrorizaban, así que tomé un arma, la coloqué junto a mi oído y disparé en varias ocasiones. Ahora solo escucho un pequeño zumbido si no tengo esto en mí. Se tocó la oreja, justo donde tenía el aparato auditivo. Yo me quedé completamente atónita. Ah, ¿qué es lo que busca?, le pregunté. Sé que usted quiere mi ayuda, pero no sé en qué forma quiere que lo ayude. Hizo una pausa un poco larga. Jonás me contó de Araceli, me contestó. Se me heló la sangre. Jonás es mi exnovio, anteriormente mencionado, y Araceli una paciente de quien contaré en otra ocasión. No le contesté. Supe inmediatamente a lo que se refería. Doctora, ya no queda nada para mí en este lugar, pero no puedo irme por mí mismo. No tengo el valor para acabar con mi vida. Pero lo único que quiero es que todo termine. Quizás no lo escucho o lo veo, pero puedo sentirlo. Él está aquí en este momento, con nosotros. Comencé a mirar por todos los rincones de mi consultorio paranoicamente. Pensé que en cualquier momento se me aparecía entre nosotros. Él llegó conmigo y no se irá. Él ya está siempre conmigo. Necesito dejar esto ya para siempre. Lo siento, le contesté, pero lo mejor que puedo hacer por usted es darle medicamento para tranquilizarse. ¿Usted cree que no he intentado eso, doctora?, me gritó. ¿Y usted está consciente de lo que me está pidiendo?, regresé el grito. Ahora también yo estaba exaltada. ¿Viene a mi consultorio a exigir lo que yo debo hacer sin tener siquiera en cuenta lo que me está pidiendo? Usted sabe que eso no es posible, no es legal. También sé que no sería la primera vez que lo hace, doctora. Me quedé callada, porque no podía decir tantas cosas que había en mi cabeza. Lo siento, pero no puedo hacerlo, dije al fin. Por favor, le pido que se vaya. El hombre se quedó sentado por algunos segundos, pensando, para después levantarse. ¿Cuánto le debo?, me dijo, regresando a su sonrisa acostumbrada. Nada, por favor, váyase. Lo único que quería era que se retirara. No me debe nada. Salió por la puerta con una habilidad que me sorprendió para una persona que ya no tiene ojos. Yo me quedé llorando en mi escritorio, molesta, asustada. Tenía tantos sentimientos encontrados. Tomé mi teléfono para llamar a Jonás, pero por alguna razón algo me detuvo. Sabía tantas cosas que quería decirle, tanto que reclamarle, pero simplemente no pude hacerlo. Regresé a mi pregunta incompleta. ¿Qué piensas cuando una persona está decidida a terminar con su vida? Si sabes que esa persona realmente está desesperada y no hay forma de poder ayudarle.
si no hay esperanzas de ninguna forma para él? ¿Le ayudas? Yo no lo hice ese día, pero antes sí. Esta es una de mis historias no favoritas, pero sí fue de las primeras que leí hace mucho tiempo. Es muy gráfica, muy fuerte. Está conectada con una historia que ya había leído antes que se llama Piedras Negras. Es la misma doctora. Poco a poco se van conectando varias cosas, porque no solamente es el tema de Jonás, que es su exnovio, el que comenta sobre la tal Araceli, sino que realmente todos se empiezan a enterar de todas las cosas que esta doctora pasa, pero de manera espiritual. Realmente creo que fue el niño que le dijo a este ex policía sobre el tema de Araceli, así como en el cuento de Piedras Negras era el niño poseído, que también le hizo mención a ella sobre cosas que ella había hecho en su pasado. Y algo que me gusta mucho de esta escritora o escritor, nunca supe qué era, es que todas sus historias estaban conectadas de esta manera. O sea, como que todo era esta entidad y estos espíritus como que contándose las cosas que podían hacer que ella, como doctora, flaqueara o pues terminara contando sus historias. Y pues bueno, este es una historia mucho más fuerte. Me había quedado con esta sensación de que había leído cosas muy light, cosas muy entre que historias, casos viejos, los gringos que tienen una fascinación con meter a sus familias en problemas o apuros o no sé, he leído todo tipo de historias gringas de como que le tienen miedo a sus esposas o le tienen miedo a su familia o fantasmas, pero que fantasmas que poseen a su familia, no sé, casas embrujadas, todo muy familiar. Y como que hacía falta algo fuerte. Sigue siendo un tema aquí como una mezcla entre como una especie de asesino serial que pues victimizó al niño de 5 años, que esa escena está bastante cruda, pero al final conectado con el espíritu, el acecho, cosas que los fantasmas se cuentan entre otros y se los pasan a sus víctimas. Ya suena un poquito más acorde, más crudo para un buen miércoles para cerrar un poquito la semana. La historia de mañana, esa sí va a regresar un poquito al tema gringo de casas embrujadas, pero por hoy nos quedamos con uno de los casos más crudos que conozco de historias. Espero que les haya gustado. No tengo nada más que decir. Me pueden dejar un like, un comentario. Y si no, pues espero que puedan dormir después de haber escuchado esto.